La Ventana, con Roberto Sánchez. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Está usted intentando seducirme. Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La Ventana del Cine. Y para la Ventana del Cine de este mes de agosto hemos invitado a que nos haga compañía y a escucharlo y a aprender mucho de todo lo que sabe de cine a Jaume Ripoll, que es cofundador y director editorial de Filmin, que bueno, deben conocer muchos de los que nos escuchan, que es la plataforma de cine independiente más importante de España, además pionera en Europa. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto. Yo tenía una canción preparada por ahí para ponerte, y era lo que estaba esperando que sonara, porque creo que además tienes, mira, por ahí está, que tienes muchos recuerdos unidos, vinculados a esta canción. A ver si suena un poco. Girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. ¿A qué te recuerda? ¿Qué recuerdos cinematográficos tienes vinculados a esta canción, Jaume? A mi infancia, ¿no? A buscar el VHS el sábado por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando me levantaba y buscaba entre las películas de Hitchcock cuál podría haber de la filmoteca doméstica, ¿no? Yo creo que Hitchcock es esos directores con los que uno se puede introducir a la cinefilia, ¿no? Y yo tuve la suerte que al menos mis padres me dejaban esos VHS para poder rescatar ese hombre que sabía demasiado, y a Doris Day. Oye, porque los cinéfilos entonces... te iba a hacer la pregunta clásica de si nacen o se hacen. Imagino que tiene que haber alguien en nuestro entorno, aparte de la curiosidad, algo que nos abra esa espita, ¿no? Que nos abra esa puertecilla. En este caso me parece que es clarísimo que fue tu padre directamente. Sí, yo creo que si hay alguien lo facilita todo. Si alguien te acompaña en este viaje o te introduce o te guía, todo es más fácil. Puede ser un padre, una madre, un compañero de clase o un referente televisivo o radiofónico, ¿no? O una plataforma. Pero es necesario. Si no, ¿cómo empiezas, no? ¿Con qué empiezas? ¿Con qué película? Yo tuve la suerte, sí, por supuesto, que mi padre desde pequeño teníamos videoclubs. Y en los videoclubs, pues con 7 o 8 años me paseaba por ahí como un niño muy repelente, buscando películas e incluso recomendándose a clientes, claro, que me miran con la cara como si estuviese loco, que hacía un niño de 8 años, recomendando películas me acuerdo de ese momento, a jugadores del Mallorca, ¿no? Porque teníamos el videoclub al lado del estadio del Mallorca. Ah, sí. Oye, ¿puedes imaginar lo feliz que hubiera sido un cinéfilo como tu padre en una época como esta, con una plataforma como Filmin en su infancia? ¿Ha pasado por tu cabeza en algún momento eso, Jaume? Sí, claro, supongo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando tenemos a nuestros padres que nos han dejado muy pronto, y si nos va bien o llegamos a algún tipo de éxito laboral vinculado a aquello que tanto le gustaba. Sí, claro. Ese año que cumplimos los 10 años de Filmin, no dejaba de pensar, ¿no? En ese momento en el que él hubiese celebrado que existiese una plataforma donde casi todos los clásicos que le gustaban se podían ver, y que encima pues su hijo forma parte de ella, sí, claro. Lo bueno de esto es que al menos con mi madre contamos las batallitas y brindamos celebrándolo por aquellos que no están, que eso es lo que nos queda.
Jaume, vamos a tener oportunidad de hablar de este fenómeno, de la plataforma que tú diriges, de filming, de la que empezabais a gestar. ¿De esto cuánto hace? Nos tenemos que remontar al año 2006, es cuando empieza a generarse la primera idea embrionaria. ¿Cómo surge todo esto? Sí, es 2006, estamos hablando de 14 años. Recordaré siempre que fue el Mundial de Fútbol de Alemania, básicamente me acuerdo de eso porque había partidos en el fondo de la tele mientras estábamos preparando esa idea, ese boceto de plataforma online. Ten en cuenta que en ese momento, no sé, Netflix enviaba DVDs por correo y iTunes aún no ofrecía películas, por tanto no había nadie que lo hiciese. Y no es que se nos ocurriese, teníamos muy claro que iba a ir por ahí el camino y ahí empezamos a diseñar las cosas. Por supuesto, nos equivocamos muchísimo los primeros años, pero con la confianza y la paciencia de los suscriptores y los distribuidores que nos hacían costado, pudimos tirar para adelante. De lo contrario, hoy no estaría yo hablando contigo. Tú tienes muchos VHS, tú sigues coleccionando de aquellos, no sé si quedaron como remanente de aquellos videoclubs que teníais, familiares, o no sé, por tu vocación coleccionista, ¿sigues conservando películas en VHS, Jaume? Sí, es algo que nos puede pasar a todos. Mira, te llamo estamos hablando, yo soy de Mallorca ahora, y en Mallorca está la casa de mi padre, o de mis padres, y tenemos una habitación donde, de alguna manera es casi un homenaje, un tributo, con unos 4.500 VHS, todos ellos con la funda que me acuerdo en su momento, te hablo de hace 20 años, o más de 20 años, que va 25, de la revista que murió hace muchos años, desapareció, Pantalla 3, pues de alguna manera recortábamos las carátulas de Pantalla 3 y les poníamos las imágenes, el póster original de la película. Eso era la época, pues eso, que cuando grabábamos de televisión española o teníamos películas pues compradas o que teníamos del videoclub, ¿no? Y lo hemos mantenido. Yo creo que a todos nos ha pasado estos años, de alguna manera, ¿qué hacíamos con nuestra biblioteca física? No los libros, pero con los CDs en menor medida, pero con los DVDs y con los VHS seguro. Y en algún momento se nos pasó por la cabeza, bueno, pues vamos a regalarlo o a darlo a algún sitio o incluso a reciclarlo. Y decidimos mantenerlo, y estoy muy contento de que cada vez que vaya a Mallorca tengamos esta sala, que por supuesto no utilizamos en cuanto a los VHS, no los ponemos, pero que de alguna manera es una memoria, un tributo a un tiempo que sin él hoy no se entendería. Bueno, desde luego, una cosa es el valor, otra cosa es el precio, pero mira, déjame que salude a Ignacio del Valle, que es portavoz de todocolección.net. Ignacio del Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, es que me he acordado de vosotros porque Todo Colección, desde luego, es el portal de referencia del coleccionismo, que además está en su semana del cine hasta el 9 de agosto. Es una feria virtual, imagino, ¿no? Ignacio, ¿en qué consiste esta semana del cine para todocolección.net? Pues bueno, como has comentado, buenas tardes, antes de nada. Los mercadillos, lo que son las ferias, todos los eventos presenciales, pues se han ido cancelando, ¿no? Entonces, en Todo Colección, estamos organizando una semana del cine, un punto de encuentro, pues hombre, rescatando este espíritu del cine de verano, ¿no? Ya que el sector está como anda, y es un punto de encuentro donde los coleccionistas y amantes del cine pues pueden encontrar más de 1.300.000 referencias relacionadas con el cine y con el coleccionismo de cine. Jaume nos estaba hablando de la colección que conserva ahí en la casa familiar de unos 4.000 títulos. Una habitación entera tiene de cintas VHS con películas. Esto es una joya, ¿no, Ignacio? Efectivamente, además los lotes grandes tienen bastantes salidas, ¿no? En el aspecto de las películas, que es el grueso, ¿no? Hay un montón de ediciones que solo se pueden rescatar a través del VHS, ¿no? O del DVD. Y ediciones con extras, con escenas especiales, y bueno, y la tangibilidad, ¿no? Están las plataformas, pero ocurre un poco como con los discos, ¿no? Tú tienes tu cinta de vídeo o de DVD y ves el cartel, ves los créditos. Es muy interesante y además invita a soñar. El cine es que compone todo lo que hay alrededor del cine, lo que es ya no solo la actuación, la dirección, la fotografía, la dirección de arte es un mundo, es el arte de las artes. Ya. Jaume, ¿has pensado en alguna ocasión en digitalizar? No sé si para mantenerla también, o a lo mejor lo tenéis hecho en paralelo para conservar todo ese material que tenéis en VHS, las películas.
Bueno, el 60% lo debemos tener en filming, o sea que de alguna manera lo hemos digitalizado. Sí, no. ¿Sabes qué pasa? Mira, y hay algo curioso a raíz del tema del VHS y de la cinefilia, ¿no? Yo creo que ha pasado en los últimos años esa idea de, bueno, pues las plataformas online o, bueno, que las películas se ven en el móvil, en el ordenador y que no es lo mismo. Pero yo me crié, y es así, y como muchos, viendo películas en VHS o en la tele en formato 4/3, es decir, no respetando el formato original de la película, incluso y casi siempre dobladas. Y no quiero despreciar el doblaje, que es excelente, pero en cualquier caso no teníamos acceso a la versión original. Y muchas de esas películas son así, son en formato 4/3 en castellano. Y eso también despertó mi cinefilia, o la mía y la de muchos más, que nos criamos en los 80, vamos, básicamente. Entonces creo que eso también hay que darle cierto valor y relativizar un poco de qué manera hoy se ven películas, ¿no? Cuando escucho a alguien, no, es que esa película la he visto en el iPhone. Bueno, pues es verdad que no es el mejor dispositivo en el que ver, no sé, Lawrence de Arabia, pero quizá a través del iPhone, pues, no sé, desarrolla esa cinefilia que le permite a la siguiente película verla en una sala grande de cine, la Filmoteca, o incluso una sala como el Fenómeno. Ignacio, tú, bueno, te iba a decir, ¿por qué dirías? ¿Por qué tenéis estudiado que se sigue coleccionando? ¿El coleccionismo está en auge, Ignacio? Bueno, más en auge que nunca. ¿Sí? Y esto tiene que ver por las condiciones también demográficas, de la composición demográfica. En España la media de edad es de unos 42 años y pico, ¿no? Y a partir de esa edad ya se empiezan a tener recuerdos y nostalgias, ¿no? Nostalgias alegres, ¿no? Es decir, se quiere reencontrar las personas con los objetos y con las sensaciones que le hicieron feliz en antaño, ¿no? Pasa con la música, con los libros, con los discos, te evocan recuerdos. En el caso del cine, pues bueno, te voy a contar, ahora estamos en verano, ese cine de verano, los que tienen ya un poquito más de edad, los ambigús, el palomiterío, pues bueno, depende de la época de su vida, podía ser exhibiciones más familiares, o también pues los rollitos de verano, vamos, eso... Ese estímulo de los recuerdos pues hacen a las personas que queramos rescatar esos momentos felices, ¿no? Entonces el coleccionismo está muy intrínsecamente ligado a la felicidad, ¿no? Claro, siempre y cuando no sea algo patológico, ¿no? Apalancado ahí en el pasado, no. Ya. Lo decía precisamente por esto que estábamos comentando con Jaume, ¿no? Que mantenemos fácilmente 1000, 2000, el número pues casi infinito de películas que podamos tener a través de las plataformas, podemos tener acceso a ello, pero no es lo mismo que tener, aunque sea en peor calidad, en peor formato, la cinta aquella de VHS que nos evoca, es decir, que está en la experiencia esto de aquello que podemos tocar, que es tangible. No sé si hay algo de fetichismo, y ese fetichismo está relacionado con poder evocar y vivir exactamente lo que vivíamos en aquel momento, que en la época, en la era en la que todo se digitaliza y no ocuparía prácticamente espacio en nuestros pisos cada vez más pequeños. Sin embargo, Ignacio, seguimos teniendo la tendencia a acumular y a coleccionar a poquito que tengamos posibilidad de hacerlo, ¿no? Es que va en nuestra naturaleza humana, ¿no? El acomodar el hogar, acomodar, ir recopilando, vamos, somos recolectores, ¿no? Y respecto a los formatos, es que se valoran muy bien. El sistema 2000, que precisamente por su escasez y rareza tienen unos precios muy interesantes. El sistema beta, que tecnológicamente parece ser que funcionaba y era superior al VHS, pues también, como es tan escaso, también tiene muy buena cotización, y el Laserdisc, y bueno, y todo lo que viene. Y es la tangibilidad, ¿no? O sea, es como la biblioteca. Al cinéfilo pues tiene ahí sus títulos, y un paseo con la mirada por los lomos de las películas, pues te evocan un montón de sensaciones muy gratas. Oye, ¿cuál es la joya de la corona? Y esto de la corona lo remarco porque como estamos en una semana en la que hablamos tanto de la monarquía por un motivo o por otro, y ahora vamos a repasar con Jaume títulos, películas que hagan alusión, que hayan retratado la monarquía, no la nuestra solo, sino monarquías mundiales de una manera u otra. De esta semana del cine en todo colección, ¿cuál dirías tú que es la joya o las joyitas de la corona, Ignacio? Pues bueno, siguiéndote el tono, King Kong, ¿no? King Kong.
King Kong. King Kong es una película que tiene ya muchas versiones y además tiene muchas cosas muy peculiares y características de los momentos que estamos viviendo. Sí. El cine mudo, el cine sonoro empieza en 1927. Se estrena King Kong en 1933. Y además, pues incluía los efectos especiales con técnicas de stop motion, ¿no? Que para rodar un minuto se tiraban 150 horas, ¿no? Más luego, pues, esos mundos de fantasía. O sea, era como la ciencia ficción y la promoción. ¿Qué nos ha dejado de King Kong, además de una multitud de secuelas? Nos ha dejado programas de mano, nos ha dejado carteles impresionantes que se cotizan muy bien y sobre todo lo que nos ha dejado pues es un montón de anécdotas. Bueno, pues nada, anotamos entonces King Kong, Ignacio del Valle, de Todo Colección. Muchas gracias, Ignacio. Feliz semana del cine. Muchas gracias y, bueno, a la audiencia invitarles a participar en la Semana del Cine de Todo Colección. Es hasta el domingo y van a encontrar allí el mundo de los sueños. Y muy encantado. Bien. De acuerdo, Ignacio, gracias. Mira, Jaume, ya había avanzado que hoy nos habías propuesto hacer un recorrido por títulos que evocaran, que nos sirvieran para meternos en las miradas que ha hecho el cine sobre la monarquía más o menos reciente. Mira, este juego de palabras que nos ha propuesto Ignacio del Valle no lo habíamos previsto. El de King Kong es otro tipo de rey. Sí, un rey caído también. También caído. Oye, está sonando por ahí la banda sonora de El hombre que pudo reinar. Esta semana tan monárquica que llevamos nos ha invitado a eso. ¿Qué películas te vienen a la mente? ¿Qué películas tienes ahí a mano o recuerdas que nos puedan acercar al mundo de la monarquía, Jaume? Bueno, la banda sonora es de Maurice Jarre, ¿no? Uno de los grandes músicos del Hollywood clásico. A mí El hombre que pudo reinar me parece una película fascinante. Pero no habla de reyes, pero habla de gente que quiere serlo, ¿no? En Kafiristán, ¿no? Recordemos que es una película... es el fin de una época, también, y digo también con causa. Es el fin de una época de John Huston, ¿no? De un tipo de cine espectacular, de las superproducciones, de esa idea de que tenía también David Lean con Lawrence de Arabia, con El puente sobre el río Kwai. El hombre que pudo reinar también viene a ser el fin del sueño, de un sueño que perseguía durante muchos años, durante casi 30 años, el propio Huston, ¿no? Y de alguna manera cierra un ciclo que abre con El tesoro de Sierra Madre, esa idea de esos aventureros en busca de, en el caso de Tesoro de Sierra Madre, de oro, en el caso del hombre que pudo reinar, de ese reinado imposible en Kafiristán. A mí es una de esas películas que me parecen ejemplares, muy moderna. De hecho, si uno la ve hoy, es tan vigente como cuando se estrenó en el 75. Y hay esa cosa cosa fraternal entre dos hombres, entre dos exploradores, que es muy del 19 esto, a principios del 20. Y es un tipo de cine, una aproximación de alguna manera muy seca, nada condescendiente y, por supuesto, con un final que todo aquel que haya visto la película jamás olvidará. In 1788, King George entered the 28th year of his glorious reign. I wish you the best of health, Father. Wish me. You wish me death, you plump little cuckoo. It was an age of nobility. Mrs. King. Mr. King. A time esto of harmony. Esto que estamos escuchando, a la locura del rey Jorge, que sería otra mirada diferente, John. Sí, bueno, y que originalmente era La locura del rey Jorge III y se le cambió el título porque en Estados Unidos creían que iba a ser la tercera parte de una película. Claro, y La locura del rey Jorge I y Jorge II nunca fueron película, ¿no? Jorge III me parece extraordinaria por diferentes cosas. Una, por los diálogos, sabrán los oyentes, el guión es una obra de Alan Bennett, del dramaturgo británico, uno de los grandes referentes de los últimos 30-40 años, y porque también en él aparece Helen Mirren haciendo de reina, ¿no? Helen Mirren que después ganó el Oscar por The Queen, aquí hace de Reina Carlota, y lo fascinante de la película, que es una de las últimas interpretaciones de Nigel Hawthorne, es esa cosa de locura en el sentido de alguna manera es una película sin nada de acartonamiento. Es una película muy libre en cuanto a narración, bastante salvaje, incluso por ser una película, por supuesto, que habla de la monarquía británica. Y es el humor desatado, yo creo que es uno de los últimos referentes de humor desatado en el cine comercial británico.
que nada tiene que ver con otra película que habla de reyes, como podría ser El discurso del rey. Oh, esto es una maravilla. Ese es El león de invierno. La ha reconocido, ¿verdad? La ha reconocido. Lo que pasa es que ya te la habíamos puesto por ahí antes de que nombraras al discurso del rey, que desde luego está en la mente más reciente de todos los que consumimos incluso títulos de forma así más comercial, para entendernos. Esto ha reconocido que es El león de invierno. ¿Y esta por qué lo has puesto en la lista? Pero el león de invierno es una maravilla. Es que no sé. Es, de hecho, es de esas películas que Catherine Hepburn ganó el Oscar por este drama de Enrique II, de la historia de Enrique II, y es una película de Anthony Harvey. De alguna manera, no es que se parezca a La locura del rey George, pero tiene algo también de sorprendente por lo atrevida de la propuesta, ¿no? Por los diálogos, se aleja un poco de Beckett, y a mí es algo que la inteligencia, el ingenio en las réplicas y contrarréplicas de los personajes, ¿no? De Peter O'Toole, de Catherine Hepburn, de Anthony Hopkins y de un jovencísimo Timothy Dalton, ¿no? Que interpreta el papel de Felipe II. Bueno, me parece una maravilla, y es esa historia de cine clásico, de alguna manera que se hermana con Beckett, que también sientan hoy. Ganó 3 Oscars en su momento y, no sé, creo que se recomendaría a todo el mundo, ¿no? A esa gente que disfrutó con Juego de Tronos, con las ocurrencias de Tyrion Lannister, va a quedar deslumbrado con las ocurrencias que tiene Hepburn y Peter O'Toole en la película. Ahora apartaos, digno adversario. No es más que un arañazo. ¿Qué decís? ¿Os he cortado un brazo? No, no es cierto. ¿Entonces eso qué es? Heridas más graves he sufrido. ¡Mentís! ¡Cobarde! Esto sí que es una mirada más humorística, satírica, con firma propia de los Monty Python y el Santo Grial. Bueno, y se nos van a quedar muchas en la lista. Habías nombrado también El discurso del rey. Podríamos apelar incluso al Rey León, no King Kong, pero el Rey León sí que entra. O Hamlet. Pero fíjate, ¿no? Fíjate que hemos hablado de 3 películas británicas con humor, ¿no? La locura del rey George, El león de invierno y los Monty Python, ¿no? 3 maneras muy, muy salvajes de cómo el Reino Unido e Inglaterra ha tratado la monarquía o su monarquía, ¿no? No sé si en España tendríamos estos equivalentes, estas aproximaciones. El rey pasmado es quizá la que todos tenemos en mente, pero no hay tanta tradición de análisis de nuestros reyes. Ya. Bueno, pues tiempo tendremos a ver si con la perspectiva, capítulos que hoy en día podrían sonar a nuestro The Crown, pues a ver si son llevados a la ficción, aunque desde luego parece que no tenemos ahora mismo los mismos referentes. Hoy, por cierto, antes de que te vayas, teníamos que hablar de la noticia del día, porque tú como director editorial, fundador de una plataforma, están cambiando las reglas de juego. Disney va a estrenar Mulan después de dudas, de si sí, de si no. Bueno, ha emitido un comunicado diciendo: en aquellos lugares veremos donde se pueda, porque las circunstancias sanitarias de salud lo permitan, sí, pero si no, lo va a estrenar directamente en su plataforma a $30, 25 euros. Esto es un paso que va a marcar otro punto más de inflexión en cómo cambian las reglas de distribución, Jaume. Sí, o será un fracaso estrepitoso o será un cambio radical de modelo de negocio. Ten en cuenta que Disney facturó o supuso el 51% de la taquilla norteamericana el año pasado. Disney con Fox, al final es la misma compañía. Y que la empresa que tiene, no diría el monopolio, pero el 50% de la taquilla decida que uno de las 3 o 4 grandes títulos que le quedan por estrenar este año vaya directamente a Internet, sin pasar por salas, es un cambio de modelo radical. El precio es elevado, es muy caro, yo creo que también es muy caro, y el paso es muy atrevido por el daño que pueden infligir a las salas de cine. Al final las salas de cine necesitan, se ha visto en España con la película Santiago Segura, grandes reclamos, y con esos grandes reclamos pueden atraer a espectadores. Estará por ver qué sucede, por un lado, en aquellos países donde se estrena en Internet, Estados Unidos, y en aquellos donde va a ir a salas, en principio España. Y si el hecho de que la película esté, digamos, en el momento de estreno en Internet, estará pirata, seguro, ¿cómo va a afectar eso a la taquilla española? Bueno, son diferentes factores. A final de septiembre, si quieres, nos emplazamos y te diré cómo veo que han ido los resultados. En cualquier caso, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido antes, ni con Trolls 2, ni con ninguna otra experiencia. Estamos hablando yo creo que del movimiento cinematográfico, del movimiento industrial más atrevido desde los últimos 30 años.
Las crisis de los países del sur de Europa son claros marcadores de un colapso global que va a llegar a nosotros en unos meses o incluso Ahí quería ir yo para el último minuto. Tenemos al menos un minuto. Oye, serie aclamada. Pablo Iglesias el otro día tuiteaba que el contexto de la crisis de la COVID-19 produce un efecto multiplicador del mensaje de la serie, de esta serie de colapso, que no creo que Filmin imaginara. ¿Os lo imaginabais, Jaume? Porque está siendo el éxito de la plataforma, desde luego. No sé si las circunstancias también han contribuido. No, cuando empezamos a negociar la serie a final de octubre, yo pensaba, no, haremos una charla explicando pues los problemas medioambientales derivados de de esa idea del colapso, de la colapsología, ¿no? En octubre. Bueno, cuando la firmamos en marzo, la cosa veía que íbamos por otro lado, y cuando la estrenamos en julio, definitivamente no es ciencia ficción, más bien parece un documental. Trágicamente hay un episodio que quien la haya visto la recordará en las residencias de ancianos, que es doloroso, en tanto en que de alguna manera vemos reflejado lo que ha pasado en este país los últimos meses. Parece premonitorio. Nos detendremos en esta serie la próxima semana, si te parece. Jaume, ha sido un placer. Muchas gracias por venir aquí a hablar de cine. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta ahora.